Hoy día quisiera compartir una palabra y que más que nada es un libro. ¿Ya? Nosotros se nos ha enseñado y se nos está enseñando que tenemos que vivir en el reino de Dios, que el reino de Dios tiene que estar en nuestras vidas y que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Quirio. Y el plan de Dios, ¿cierto?, es conformarnos al carácter de su Hijo y que nosotros seamos una gran familia, con muchos hijos semejantes a Cristo. Pero en este caminar, en esta vida cristiana, en nuestro caminar, y como en todo pueblo de Dios y a través de las épocas, se presentan situaciones que a veces nos cuesta abordarlas, digamos. Podríamos decir situaciones difíciles. Y en que dejamos de dedicarnos a la tarea que Dios nos ha asignado. A veces nos enfriamos, se nos disminuye la motivación. A veces dejamos de lado y se disminuye la prioridad de vivir en comunión. Damos lugar a veces a la apatía. A veces también nosotros, propios de la naturaleza humana y que nos cuesta y como debemos ser transformados, tenemos actitudes egoístas. Aparece el desaliento e incluso puede a veces disminuir la fe. Esto generalmente son en otras congregaciones, en otras comunidades, creo que acá no, pero es importante tomar esta advertencia, porque es algo que viene del Señor. Porque a veces la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿buscamos primero el reino de Dios o nuestro propio reino de placer y de comodidad? Yo creo que es una buena pregunta que uno tiene que hacerse. Entonces, necesitamos recuperar ese aliento inicial, esa motivación. Yo cuando conocí a Adriana me motivaba porque yo la veía, Lola, y anhelaba, digamos, verla y estaba motivado. Entonces me afeitaba, me bañaba, me acicalaba. ¿Y por qué? Porque estaba motivado. Y cuán importante también si esto es un símil en la vida. Nosotros cuando estamos motivados le ponemos entusiasmo, nos alentamos. Pero a veces se nos va el entusiasmo. Y ese es un peligro. Entonces, y como comunidad, como hermanos, también corremos ese riesgo de perder el entusiasmo. Y lo perdemos a veces. Viene un temporal chico, viene un vientecito y nos asustamos. Y a mí me ha ocurrido. A veces me desaliento y de repente me vuelvo a inyectar así como que me inyecto algo y salgo de nuevo, después vuelve otra vez y uno... Pero aquí está la palabra de Dios siempre que nos está alentando y el Espíritu Santo nos está impulsando. Y por eso quería tocar, digamos, esta palabra que la puso el Señor en mi corazón, en el sentido de que debemos volver a tomar esas responsabilidades que Dios nos ha dado, que viene desde lo alto. No es algo que nazca de uno, es algo que el Señor manda y nosotros tenemos que obedecer. En Primera de Juan 3:23, que yo delante lo leí, ¿cierto? Es un mandamiento, no es algo a que uno diga lo voy a ver, no. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Entonces,
Y después está esto reforzado en Hechos 2, 42 y 47, que todos conocemos esa palabra. Entonces, nosotros para llevar a cabo esto tenemos que hacer carne estas palabras. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de la presencia de nuestro Señor en nuestras vidas y su Santo Espíritu, y ello lo que nos lleva y nos empuja y que nos alienta para que podamos cumplir esa gran comisión que el Señor nos ha comandado, que nos ha encargado, que está en Mateo 28, 19. Id y predicad el Evangelio, ¿cierto?, a toda criatura en todo el mundo, a ser discípulos. Y sobre esto, digamos, para retomar esto, digamos, hay un libro que es del profeta Ageo, que es el profeta menor, y que aborda esta problemática que he mencionado, digamos, de repente viene el desaliento, la apatía. Y en la Biblia hay libros históricos y libros proféticos. Hay históricos que son Esdras, Nehemías y Esther. Esos son libros históricos. Y después hay unos libros, los proféticos. Hay profetas mayores, Isaías, Ezequiel, y hay profetas menores. Y si bien logré entender de lo que logré comprender de esto, los profetas mayores eran porque sus libros eran de mayor tamaño, y los menores eran de menor tamaño, de menor volumen. Y por eso Ageo son 2 hojitas. Y dentro de estos libros, ¿cierto?, está Ageo, Zacarías, Malaquías, Nahum, Sofonía. Pero del tema que nosotros vamos a abordar está relacionado con los libros de Esdras, Nehemías, Ageos y Zacarías. Y Ageo, Zacarías, digamos, y tanto Malaquías, fueron los profetas menores que predicaron y escribieron al remanente del pueblo que regresó a la tierra de Israel después del exilio. Ageo es mencionado en el libro de Esdras 5.1, versículo 1 del 5, digamos, 1 y 2, y en el 6, 1, 4. Y esto fue uno de los profetas que animaron al citado pueblo remanente que estaba y que había regresado del cautiverio de Babilonia para reedificar el templo. ¿Y por qué esto? Porque el pueblo judío en ese momento tenía otras prioridades, fuera de lugar. El templo fue destruido, era una ruina. Era un montón de piedras en ruina. Y había un pueblo judío que no se preocupaba de reconstruir ese templo, sino que estaban preocupados de reconstruir sus propias casas. En la Biblia explica esto, que Jerusalén, el templo de Jerusalén está todo destruido, y había un pueblo judío que se estaba preocupando solamente de sus casas, pero que estaban afuera, eran como las parcelas de campo. Es como decir, está dentro de la ciudad, pero fuera de los alrededores, los judíos estaban preocupados de sí mismos, de arreglar sus casitas, sus parcelitas y nada más. Pero en Ageo 1.7, el Señor les dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Entonces, este símil que hoy día vivimos, digamos, a veces, en el sentido de la excusa, de la apatía, en que tenemos a veces, ponemos prioridades erróneas
no las del Señor, sino que las nuestras. Y esto viene desde el origen. Nosotros hemos dado excusas, ¿cierto? Adán dijo, la mujer que me diste, una excusa. Por otro lado, la mujer le dice a Dios, la serpiente me engañó. Y así nos vamos, digamos. ¿Ah? Y aquí decimos, uy, el hermano que me tocó, la hermana que me tocó. ¿Ya? Entonces, y esto es algo que se está dando en nuestro pueblo, en nuestras iglesias. Por eso necesitamos recibir esa inyección de aliento, de ánimo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque nosotros todos aquí somos una comunidad, somos todos hermanos, y estamos todos invitados a servir activamente a Cristo. Todos somos importantes. Por eso a mí me gusta eso que decía Ángel Negro, el otro es más importante que yo. Y eso significa que todos somos importantes. Entonces, ¿y por qué? Porque a veces no nos gusta que nos molesten, digamos. Y eso tiene un peligro porque nos lleva a convertirnos en un paralítico espiritual, en un minusválido espiritual. Porque no le damos la importancia, ¿cierto?, a una vida espiritual viva y dedicada a servirle a Cristo. Nosotros estamos aquí para servirle a Cristo. Todos estamos llamados a servir. Y es interesante cuando uno lee estos libros, porque el Señor usa distintos medios. Y en este caso el Señor usó a Ciro. Mediante un decreto, Ciro de Persia autorizó el retorno de los judíos a Jerusalén para reconstruir el templo. Y esto permitió que los profetas Ageo y Zacarías regresaran del exilio con el remanente que lideró Zorobabel. Eso está en Esdras 5.1 y 6.14. Entonces, al llegar a su destino, los judíos intentaron iniciar con la restauración del templo. Esdras 1.1. En el primer año de Sirio, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, Ciro, rey de Persia, y ahí continúa, y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén. Así, los que habían sido animados por Dios se prepararon para ir a Jerusalén y reconstruir el templo del Señor. Ciro, un rey pagano que no creía en el Señor, pero sin embargo sacó un decreto y donde él dice que el Señor le ordenó. Cuando Ciro da esta orden, por supuesto que se levantan también oposiciones, digamos. ¿Ya? Y se generan incertidumbre y todo este tema generó harta incertidumbre. Pero el Señor envió al profeta Ageo como un mensajero responsable de despertar a esa nación adormecida. Y el mensaje fue súper claro: reconstruyan el templo. Es como si Dios nos dijera hoy, chiquillos, chiquillas,
Eso se lo digo porque somos todos jóvenes. Es hora de que dejemos de lado nuestros intereses egoístas y denme prioridad a mi gloria. En ese entonces, en la parte histórica, digamos, el templo representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Y al regresar del cautiverio el pueblo, ¿cierto? El Señor quería asegurar que su promesa de retorno y el establecimiento de su dominio fueran reconocidos por este pueblo, que era el pueblo de Judá. Pero hoy día nosotros, el templo en nuestros días ya no es una construcción hecha por manos humanas, ni un lugar limitado por 4 paredes, digamos, o muros. Nosotros hoy somos el templo. El templo somos nosotros mismos. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Nosotros somos el templo. Y así lo afirma, digamos, y lo dice Pablo, con toda claridad cuando dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Jesucristo pagó un precio, un alto precio por nosotros. Y Dios ha decidido hacer morada en nosotros. Y esa morada ocurre cuando el Espíritu entra en ti. Y es allí donde sucede este nuevo renacer, en que se empieza a reconstruir algo. Y aquí viene el verdadero despertar espiritual. Por eso necesitamos animarnos. Porque así, cuando viene este despertar espiritual, nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, de actuar, de vivir. ¿Y por qué? Porque surge en nosotros un profundo deseo de cuidar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Esto es lo mismo, parecido, no igual, pero cuando uno llega a tener su casa propia, la cuida, la quiere amononar, quiere tener lo mejor. ¿Por qué? Porque es su casa. Hay un nuevo despertar, se empieza a reconstruir algo. Es una vida nueva que uno empieza. Entonces, así como los judíos que regresaron del exilio, ¿cierto? Se unieron en un mismo sentir para reconstruir el templo de Jerusalén. Nosotros hoy día igual. Tenemos que despertar espiritualmente y sentir la urgencia de reconstruir, de restaurar cada área de nuestra vida. La Biblia en Edra nos muestra cómo 49.000, casi 50.000, porque son 49.897, pero la voy a redondear en 50.000 para hacerlo más fácil. 50.000 personas decidieron levantarse con un pensamiento claro: restaurar lo destruido. Ese mismo espíritu debe estar en nosotros. Porque la reconstrucción del templo físico de Jerusalén es un espejo de la reconstrucción que debe ocurrir en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro templo. Pero sin embargo,
hay que reconocer, digamos, una realidad espiritual. Cuando decidimos reconstruir nuestro templo, nosotros todos unidos como el pueblo, así como los 50.000, los enemigos se levantan. El diablo nunca va a estar contento, ¿cierto? Como se dice, está siempre atento ahí para devorar, destruir, matar. Y lo mismo sucedió en los tiempos de Esdras. En Esdras 4, del 1 al 5, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová de Dios de Israel, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar su propósito. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío de Persia. Así actúa el enemigo, hermanos. ¿Qué busca el diablo? Desalentarnos, dividirnos, intimidarnos, frustrarnos. Y frustrar nuestra obra de restauración personal, porque nosotros estamos aquí en un camino, es un peregrinar hacia una morada. Y en este peregrinar nos vamos perfeccionando, porque este es un proceso. Al diablo le molesta, porque no nos quiere dejar libres, como decía la canción, ¿cierto? Somos libres. Pero a él le molesta que recuperemos nuestra libertad, nuestra verdadera identidad. Va a hacer todo lo posible para volver a traernos. Ven, Sergio, ven. Luces rojas, luces verdes. ¿Y qué nos dice esto, hermanos? Que en este proceso en el cual estamos reconstruyendo nuestras vidas, que nos estamos transformando, tiene que ir acompañado de una vigilancia constante. Necesitamos guardia. Cuando uno lee el libro de Nehemías que reconstruye el muro, también se opusieron. Y Nehemías, ¿qué hizo? Puso guardia. Porque habían algunos que querían que no se reconstruyera el muro. Nosotros igual. Tenemos que tener una vigilancia constante. Tenemos que tener nuestro sistema de seguridad que nos ayude a vigilar. Porque el enemigo nunca se va a quedar quieto. Entonces, este despertar en nuestro espíritu no nos podemos quedar dormidos, hermanos. Tiene que ser acompañado de una acción firme y decidida y que nos lleve a levantarnos en obediencia a nuestro Señor, a su mandamiento. Tiene que haber un despertar. Jacob, estando en Betel, en el lugar mismo donde Dios estaba, él no lo reconocía. Solo cuando despertó pudo decir, y esto está en Génesis 28, 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. O sea, algo similar sucede en nosotros. Muchas veces no estamos conscientes de que Dios ya habita en nosotros. Si Jesucristo ya pagó ese... Amén. Que nuestro cuerpo ya es su templo. Si somos templo de Dios. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando despertamos espiritualmente. Ahí no nos vamos a dar cuenta. Entonces necesitamos, hermanos, creernos el cuento, como dicen por ahí afuera, ¿cierto? Que somos templo santo del Dios vivo, con profunda convicción. ¿Ya?
Porque ya nuestra voluntad y nuestro cuerpo ya no es una opción, es una necesidad espiritual. Porque lo que Dios comenzó ya a trabajar en nosotros, edificar en nosotros, no puede detenerse. Debe avanzar hasta que reflejemos la gloria, su gloria. Amén. Porque a veces nos ponemos perezosos, ¿sí? Nos cuesta, digamos. Porque es necesario despertar del sueño espiritual en los cuales a veces caemos. Porque cuando uno lee de nuevo esta palabra, Esdras 1:1, ¿cierto? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, y aquí viene la clave, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Despertó Jehová el espíritu de Ciro. Entonces, el Señor usa, y aquí hay una gran diferencia, uno puede despertar, pero no se levanta. Es importante comprender esto muy bien, porque aunque parezca similar a uno que quiera como que me estoy levantando, no es lo mismo. Porque despertar significa dejar de dormir y levantarse en la acción que precede. Que después de haber despertado, yo me levanto. Entonces a veces, porque a veces ocurre, ¿cierto? Ya todos somos normales, o sea, despertamos pero seguimos en la cama. Sin movernos, sin dar paso. Pero cuando realmente nos levantamos, entonces actuamos en coherencia con ese despertar. Lo mismo nos pasa aquí. Porque espiritualmente sucede algo igual. Porque a veces podemos tener destellos que despertamos y seguimos, pero después nos quedamos dormidos nuevamente. No nos levantamos. Entonces el rey Ciro es un ejemplo bastante impresionante, digamos, cómo el Señor lo usó. Porque era persa, criado bajo una cultura de un idioma y una religión extranjera. Cuando su espíritu fue despertado por Dios, emitió un decreto que cambió la historia. El templo de Jerusalén debía ser reconstruido. Y ese despertar no fue solamente una cuestión de emoción pasajera que decir hoy, no, fue porque Dios intervino y lo llevó a levantarse y sacar un decreto, decretar lo que Dios quería. Su espíritu se despertó. Y miren lo que acontece después que el espíritu de Ciro se despertó. En el libro de Esdras también dice que se despertó el espíritu de los jefes de Judá, de Benjamín, de los sacerdotes y levitas, y todos aquellos a quienes Dios movió. ¿Y el resultado cuál fue? Que casi 50.000 judíos se unieron para regresar y reconstruir la casa del Señor. Fue un despertar. Esdras 2, 64, 65, toda la congregación unida como un solo hombre, y aquí, bueno, era de 42.000, después hay que sumar los 7.000 y tantos, más los 200 cantores y cantoras, digamos, llegaron a los 49.000, que lo he redondeado en 50.000. Entonces aquí hay un principio, hermanos, que nosotros debemos aprender y tomarlo, y asumirlo y hacerlo propio. Porque es un principio que es poderoso. Cuando un espíritu se despierta,
puede contagiar a otros. ¿Cuántas veces nos ha pasado, digamos, que de repente uno se encuentra, yo siempre tiraba chiste con una persona, porque cuando uno se acercaba a él era todo negativo. Si yo le decía, oye, mira, me gané en una rifa un pasaje aéreo, o sea, oye, no, que los aviones se pueden caer, ¿cómo va allá? Oye, ¿y leído las noticias? Oye, al final como que tomaba uno el pasaje y lo hacía a ti. Pero cuando uno tiene al lado una persona que te contagia es distinto. Entonces, lo que comenzó en Ciro, imagínense, se multiplicó en miles, cerca de 50.000. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? El despertar espiritual produce unidad. Amén. Produce un propósito común y un deseo de construir, de recuperar el tiempo perdido. ¿Te imaginas si nosotros fuésemos así? Nuestra pequeña congregación y comunidad. ¿Cómo nos bendeciría Dios? Como dice Hecho, y cada día el Señor añadía más y más. Amén. En Amos 3:3 pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Si ponerse de acuerdo entre dos personas ya es difícil, ¿cómo uno puede explicar que 50.000 caminaran como uno solo? Y esto es lo que el Señor nos ha estado enseñando, ¿cierto? Y nos quiere advertir. En que el Espíritu fue despertado con un mismo propósito: reconstruir el templo, que es el símbolo de la presencia y la gloria de Dios. Para Israel el templo lo era todo. Representaba la habitación de Dios en medio de ellos, el lugar donde se manifestaba su voluntad y gloria. Pero en Cristo nosotros recibimos una revelación mayor. Ya no necesitamos ese templo de piedra para que Dios habite en nosotros, porque ahora nuestro cuerpo, ¿cierto?, como dice Pablo también, es el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, volvemos, ¿cierto?, que cuando nuestro espíritu despierta, nuestro templo se restaura. Los 50.000 que despertaron en tiempo de Ciro pensaban solo en la reconstrucción. Y hoy ese mismo Espíritu de Dios tiene que despertarnos para activar en nosotros esto que levántate, restaura, repara, reconstruye. Debemos mantener encendida esa llama del Espíritu en nuestras vidas. Ahora, esto no es algo que nosotros podamos sostener con nuestras propias fuerzas, sino que es el mismo Dios quien nos ha prometido, porque su promesa que está con nosotros, y va a darnos lo necesario para perseverar. No sé a cuánto le gusta el tema de la historia. A mí me gusta, digamos, el otro día vi un documental de Winston Churchill, cuando empezó el tema de la Segunda Guerra Mundial. El pueblo inglés estaba siendo atacado. Y él, en una frase, digamos, para exhortar al pueblo, para mantener el ánimo arriba, hay una frase que él dice: no te rindas nunca, nunca te rindas. Y ese será un perseverar. Y así los ingleses, junto con los aliados, lograron derrotar a los alemanes.
porque Dios nos da la herramienta necesaria para que nosotros podamos perseverar. Entonces, nuestra tarea es súper simple, digamos, difícil a veces, pero simple. Despertar, levantarnos cada día y esforzarnos. Y cuando el enemigo intente debilitarnos con el desánimo, intimidarnos, nosotros no estamos solos. Amén. La presencia del Espíritu Santo, que es la persona más poderosa de la tierra, ¿cierto?, habita en nosotros. Y Él es el que nos impulsa a seguir adelante. Amén, hermano. El profeta Ageo transmitió la voz de Dios a un pueblo que necesitaba ser fortalecido. Ageo 2, 4, 5. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Qué maravilloso, ¿eh? El despertar espiritual. Dios nos dice, no temáis, yo estoy ahí. El libro 3 de Juan, digamos, 1, 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El despertar del Espíritu abre la puerta a las bendiciones que se van a reflejar en todas las áreas de la vida, porque es una promesa del Señor. Y Él prometió así. Ageo 2, del 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Qué tremenda palabra, qué tremenda promesa, Señor. Dios usó a Ageo y Zacarías para afirmar, para alentar al pueblo. Y les trajeron estas palabras de esperanza, que nosotros tenemos que tomarlas y hacerlas nuestras cada día. Porque en Zacarías 8:6 dice, ¿cierto? Dios dice, ahora todo esto puede parecerles imposible. Y Dios le pregunta, ¿pero será imposible para mí? Para Dios todo es posible. No es imposible. Por eso necesitamos mantener despierto el espíritu, despertar, levantarnos. Entonces cada vez que nosotros hacemos, porque tenemos dificultades a veces en la vida, ¿cierto? Todo nos pasa, todos estamos sujetos en todo tiempo. Pero a pesar de eso, digamos, tenemos que alentarnos, tomar este espíritu, despertar y que se mantenga vivo. Porque cada vez que nosotros nos esforzamos, ¿cierto? Y luchamos y perseveramos en medio de las dificultades, es una semilla que está siendo sembrada en un terreno fértil. Zacarías 8:12, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto de la tierra, y los cielos darán su rocío,
y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Qué palabra, hermano. Amén. Entonces, con el Espíritu Santo regando nuestras semillas, en medio de las dificultades, Dios nos promete que veremos frutos abundantes. Porque en medio de todas estas presiones, de las dificultades, la esperanza siempre debe estar. No olvidarnos de eso. Porque el Señor, Él lo asegura. Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. En otras palabras, ¿cierto, hermano? Cada prueba a la cual el Señor nos somete, procesada con fe, se convierte en una puerta que tiene una doble recompensa, porque Él lo dice. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Doble. No una. Amén. Amén. Tenemos que estar gozosos, están medio tristes, parece que quedaron dormidos, durmieron poco, estuvieron de fiesta. Y qué maravilloso el Señor, si uno tomara estas palabras. Oye, uno aquí, bueno, yo estoy aprendiendo, entonces a mí me alienta, porque yo soy débil en esto, me cuesta, porque a veces estoy aquí, subo la montaña, bajo la montaña, es como una montaña rusa. El otro día se le contaba a un hermano, una montaña rusa esto. Pero esto me incentiva, me motiva, me alienta, que a pesar de todas las dificultades, el Señor está ahí. Y tenemos que tomar esta palabra. Os anuncio que os restauraré el doble. Entonces el Espíritu Santo es la garantía de una vida victoriosa, digamos. Y Jesús lo prometió, digamos, sí lo dijo también. Ríos de agua viva fluirán desde nuestro interior. Entonces, hermano, esta conexión con el Espíritu Santo es la que a nosotros nos permitirá atravesar cualquier adversidad, cualquier dificultad. Pero hay algo también. Para mantener este despertar hay una ley fundamental del templo. Ezequiel 43:12. Esta es la ley fundamental del templo. Santidad absoluta. Toda la cumbre del monte donde está el templo es santa. Sí, esta es la ley fundamental del templo. Entonces, la santidad es un estilo de vida elevado. Aquí el Señor nos pone la vara, nos pone su estándar, lo que Él quiere de nosotros. Es aprender, digamos, a diferenciar lo santo de lo común. Ezequiel 44:23. Enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo común, entre lo ceremonial puro e impuro. Entonces aquí, hermano, el Señor nos pone su estándar, nos pone sus reglas, y esto significa que tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios ha mandado, a lo que Él ha ordenado, en cada área de nuestras vidas, incluyendo las relaciones. Hay una relación vertical que hace arriba y hay relaciones horizontales. Las relaciones horizontales son entre nosotros, entre nuestros hermanos, incluyendo esto también en la intimidad del matrimonio. Porque la santidad es lo único que nos abre las puertas hacia arriba y nos conecta con la plenitud del Espíritu.
santo las 24 horas del día. Nos cuesta, a mí me cuesta. Entonces aquí Dios nos dice que tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si te cuidas, te salvas. Si te cuidas, los que te oyen se salvan. Tenemos que mantener una vida santa como lo pide. Entonces, el Señor nos dice, despiértate, tú que duermes, deja la pereza. Y aquí no tenemos que darnos tregua, hermano. Tenemos que mantenernos despiertos cada día, porque tal como dijimos, el enemigo está ahí afuera esperándonos. Está aquí a la salida de la Alameda por ahí. Porque una vez que tú experimentaste este despertar del Espíritu, no nos podemos volver a dormir. Y el Esdras, en su relato, digamos, nos dice que estas tácticas del enemigo lograron detener la obra del Espíritu, la obra durante 15 años. 15 años de retraso en la reconstrucción del templo. Dice Esdras, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Y esto qué nos dice, hermano? ¿Qué nos advierte Esdras? Que si no aguantamos y vigilamos y ponemos guardia, perdemos un tiempo valioso de nuestra vida. Yo ya con 71 años, cabro joven, miro para atrás, digamos, digo, ¿cuántos años algunos los desperdicié? No es para sentirse orgulloso, sino que dice, los desperdicié. Qué distinto habría sido. Pero aquí estamos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que volver a construir, restaurar lo que hemos destruido, lo derrumbado, y aprender de este profeta Ageo, que Dios lo usó. Porque después de 15 años de inactividad, de no reconstruir el templo, donde los judíos se dedicaron a sus propios asuntos, el Señor les envió una palabra que estremeció sus corazones. Ageo 1:5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditemos sobre nuestros caminos, hermano. Porque Dios les mostró cómo habían sembrado mucho, cosechado poco, comían pero no se saciaban. Y lo que guardaban era como irse a un saco roto. Ageo 1:9. Entonces lo mismo ocurre cuando nuestro espíritu está dormido. Acumulamos pero no disfrutamos. Vivimos pero no avanzamos. Entonces, ese despertar del pueblo entero, la reacción de ese pueblo judío fue ejemplar. Y este es un temor reverente, digamos, que se inicia con este despertar. Entonces Dios mismo confirmó y habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, Ageo 1:13, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y sucedió lo glorioso. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué. Y
el espíritu de todo el resto del pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos de Dios. Hermanos, el llamado de hoy y la invitación es: tenemos que evitar el desánimo, que no nos gane la intimidación, que el soborno no entre en nuestras vidas. El soborno no es lo que ustedes piensan, que nos va a dar plata, sino que el soborno puede ser que nos gusta la comodidad, nos sobornamos por la comodidad, nos quedamos ahí en la casita, porque el soborno espiritual es peligroso. Y Ageo nos invita a que tenemos que estar vigilantes y perseverantes. Hoy más que nunca tenemos que mantener despierto nuestro espíritu, hermano. En conclusión, vivir en santidad, mantener despierto el espíritu y depender del Espíritu Santo nos asegura no solo victoria, sino que una vida plena en Cristo. Pablo a Timoteo exhortó a Timoteo de avivar el fuego de Dios que está en ti. Hermano, con esto concluyo, digamos, el Señor a través de Ageo que nos advierte que si buscamos primero nuestro propio reino, Dios no nos bendecirá. ¿Y qué nos insta, digamos? ¿Qué nos indica Ageo? Nos invita a todos a que pongamos nuestras vidas al servicio del reino. Nos invita a obedecer al Señor y estar siempre en su presencia. Nos anima a esperar en el Señor, porque lo mejor está por venir. Os restauraré el doble. Y nos señala, por último, la venida de Jesucristo, quien, lo sabemos, ¿cierto? Él nos tiene en un reino inquebrantable. Hermano, si estamos solos podemos hacer poco, pero si estamos juntos podemos hacer mucho. Amén. Bueno, damos gracias al Señor. Esto es lo que yo quería compartir, en que Ageo nos advierte para que nuestro espíritu no se adormezca, que nos despertemos, levantemos todos juntos, y así ese pueblo de 50.000 fueron uno solo. Damos gracias al Señor por esto. Amén. Amén.